¿Está bien utilizar la palabra viejo o vieja para alguien que ya está en la vejez? Una etapa maravillosa de la vida, pero que muchos temen y quieren evitar. El viejismo es un conjunto de prejuicios y estereotipos hacia las personas mayores, hacia aquellas personas que transitan la vejez. Se discrimina a las personas mayores porque tienen muchos años, discriminación por ser vieja o por ser viejo. Sin embargo, cuando hablamos de mi vieja, mi viejo, cuando Papo canta "Nadie se atreva a tocar a mi vieja", o cuando Piero dice "es un buen tipo mi viejo", allí no hay malestar, no causa rechazo. En el momento exacto en que nacemos, empezamos a envejecer. El envejecimiento es el fluir de la vida, el proceso más natural del ser humano. Sin embargo, es el más resistido. Vivimos en una sociedad, un mundo marinado en el culto a la juventud, donde joven es igual a mejor, donde envejecer se ve como una maldición, donde ser mayor puede significar ser excluido en todas partes. Y a mi juicio ha llegado el momento de dejar de aceptar estas mentiras, ¿no? Ha llegado el momento de sepultar el culto a la juventud. Invertimos tantos recursos en vivir más y más años y aún así pareciera que es una etapa a la que no queremos llegar. Nadie quiere ser viejo. ¿Por qué? Venerar la juventud y denigrar el envejecimiento hace que envejezcas peor, sufriendo más deterioro cognitivo y físico, más demencia, incluso una muerte más temprana. La discriminación por edad es la más extendida en el mundo y las mujeres mayores las que más lo sufren. Además, los estereotipos vinculados a la edad siguen estando socialmente aceptados. Los podemos ver en las publicidades, en las búsquedas laborales, en los chistes que hacemos. Otro estereotipo es que la creatividad es de los jóvenes, que la gente mayor es menos creativa. Otra vez, incorrecto. Uno puede seguir siendo creativo hasta la tumba, ¿no es cierto? Y hay ciertas formas de creatividad que dependen de dos cosas que solo el envejecimiento nos da: tiempo y experiencia. Cada edad tiene sus pros y contras y cada edad puede ser maravillosa, pero solo si la abrazamos, solo si abrazamos el presente sin añorar el pasado y rehuir del futuro. Solo si vemos la vida, abrazamos la vida como un proceso de abrir puertas en lugar de cerrarlas. Cuando eres honesto sobre tu edad, te liberas para poder definir tu vida en cualquier etapa, cualquier que sea tu edad. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Redacción Abierta una vez más. Estamos como todos los días de 20 a 21 por Canal 10. Y nos salimos un poquito, les digo, de la agenda urgente, pero intentamos poner en agenda otro tema que le interesa a muchísima gente. Mirá si no. En la Argentina, ya me corregirán los especialistas que tengo por aquí cerca, pero cerca del 15% de la población, un poquito más. O sea, 7 millones de personas tienen más de 60 años. Y eso va a ir aumentando. Se calcula que más o menos que en el 2050 el 22% de la población argentina va a tener más de 60 años. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una relación bastante ambigua con la vejez. Todos queremos vivir muchos años, llegar, no sé, al máximo posible. Pero ¿quién quiere ser viejo? Que me lo diga, que levante la mano. Bueno, de eso vamos a hablar acá para ver si todavía eso que veíamos en el tape recién, que hablaba de prejuicios, estereotipos, sigue estando en la sociedad. Para eso, para desterrar esos prejuicios, esos estereotipos, hace falta informar, hace falta hablar, hace falta educar. Una de las personas que lo viene haciendo aquí en nuestra casa, creando el programa Palabras Mayores, es Cecilia Lorenzo. ¿Cómo va, Ceci? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Yo sí quiero ser vieja. Quiero llegar a vieja. ¿Y querés ser vieja? Y quiero ser vieja en una sociedad inclusiva, en una sociedad que tenga buen trato hacia las personas mayores, donde ser viejo, ser vieja sea motivo de orgullo. No que tengamos que disimular, que tengamos que esconderlo para que no nos discriminen o para que nos sigan dando un lugar. Entonces,
tenemos que hacer combatir la vejez, que no se note, como bien dijiste vos, todos queremos vivir mucho, pero que no se note que el tiempo va pasando. Exactamente. Bueno, sigo saludando a los invitados Andrés Gurrutia y Nilda Perobe. Andrés Gurrutia es doctor en psicología, máster en gerontología y integrante del CEPRAM. ¿Cómo andamos, Sí. Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien. Buenas muy noches. bien, muy contento. Y Nilda Perovic, programa de adultos mayores de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias, Nilda, por estar. Gracias por la invitación. ¿Todavía siguen vigentes, digamos, esos estereotipos, esos prejuicios hacia la vejez, hacia las vejeces? ¿Va cambiando un poco la mirada, Nilda? Desde la experiencia que nosotros tenemos desde la universidad, vemos un cambio bastante importante en la última década en relación a la mirada que tienen los propios viejos, ¿sí?, sobre ellos mismos. Esto está en relación a cómo ellos participan de distintas instancias que tienen que ver con la formación, con la capacitación, con la integración y con la sociabilización que se da en distintos espacios, ya sea espacios culturales, sociales, educativos. Antes no veíamos viejos que se animaban a escribir, a ser actores, a filmar una película, y hoy en día tenemos participantes de los distintos espacios en los cuales trabajamos en la universidad con las personas mayores, donde vemos que hay una actitud diferente del propio adulto mayor, de la persona adulta mayor. Bueno, ya que lo tengo Eso, a Andrés por acá, sí, lo por relaciono supuesto. también con eso, ¿no? De decir, bueno, a ver, tu estudio del tema, pero también lo que ves en el CEPRAM y lo que tiene que ver con las actividades. ¿Vos también ves que va cambiando un poco la mirada, Andrés? Sí, indefectiblemente. Creo que las acciones que han realizado desde hace, por lo menos, tomando un tiempo corto, desde hace 40 años, de los años 80, donde yo te escuchaba a vos, yo tengo 54 años, ¿no? Y estudiaba en el año 2000, habrá un 17% de personas mayores, etcétera. Bueno, ya Corríjame llegaron. si tengo mala estadística, No, pero bueno, perfecto, digamos, pero era como además, para tirar un número, digo, para porcentaje tener más, dimensión. porcentaje menos, la demografía muestra que la proporción que más crece de población es las personas viejas, y dentro de las que más crecen son las más grandes aún, los de más de 80, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo, como decía Nilda, o sea, ha habido desde declaraciones internacionales, participación en los estados, programas educativos, de los estados municipales, de la nación, de diferentes organizaciones no gubernamentales que ya no pueden todos mirar al costado. Así como después de la Segunda Guerra Mundial fue el boom, digamos, del baby boom, que hoy son las personas que estamos recibiendo, los que nacieron en la posguerra. No podemos desconocer la revolución cultural más grande provocada por la humanidad ha sido el envejecimiento. Hemos generado condiciones, como vos decías, desde la penicilina, la vacuna, el agua corriente, hemos prolongado la vida, pero no porque no hubiera antes un viejo. Existió Cicerón, existió el rey Salomón, pero que las poblaciones envejeciéramos y tanto, y de manera tan despareja, hay que decirlo, ¿no? Porque no podés hacer esa misma lectura en el centro de África o para población trans o para personas mayores de Córdoba de clase media, pero lo que es una realidad es lo que decía recién Nilda, ¿no? Es decir, antes era muy raro ver a personas mayores en una telenovela y hoy todo el mundo toma bien a Meryl Streep saltando y abriendo las piernas en Mamma Mía como un modelo de envejecimiento exitoso, porque también hay que decir que los prejuicios pueden consolidarse por dos lados, ¿no? O por esta historia... También toca un punto interesante ahí, ¿no? Digamos, la vejez exitosa o todas las vejeces, ¿no? Sí, como la juventud bella Claro. y sin condiciones de restricciones que las hay, ¿no? Entonces por ahí, por lo menos, podemos empezar a tener otros paradigmas de vejeces que la gente lo toma rápido. Como decía la Ceci, muchas de ellas es no parecerse a viejo, o sea... Ahora, en el caso de los dos, tanto Nilda como vos, hablan de, por ahí, una autopercepción, digamos, de las personas, de los viejos, de los adultos mayores, pero la mirada social todavía me parece un toque paternalista o cuasi protectora, o el pobre, digamos, el pobre viejo, digamos, no sé, si vos ves que eso va modificándose a partir de, bueno, tu experiencia también que labura en la comunicación. Yo creo que se va modificando por todo este movimiento que se está dando en el último tiempo, en el cual hay muchos espacios en los cuales se construye, se habla, los espacios educativos donde participan las personas mayores, las distintas miradas que se van generando, pero todavía hay mucho camino por transitar porque seguimos teniendo esta, como bien decís vos, esta mirada paternalista en el sentido de el pobre abuelito. Todos los viejos, todas las viejas son abuelitos, abuelitas, hay que cuidarlos. Cuando en toda esta pandemia que hemos vivido quedó visibilizada toda la realidad, muchas realidades que existen en relación a esto, cómo
se les decía lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, se tenían que quedar en la casa guardados, como fue en Buenos Aires que se quiso poner esta intención de que no podían salir sin un permiso los mayores de 70 años, que ahí se levantaron varios famosos mayores de 70, hicieron una proclama diciendo no nos van a decir qué tenemos que hacer en esta etapa de la vida, esta cuestión de infantilizar en la vejez, que es uno de los grandes temas, tratar como si fueran niños. ¿Cuántas veces escuchamos es que los viejos son como niños? No, no son como niños, son personas que vivieron toda una vida. Entonces, en este tipo de actitudes, en este tipo de miradas, seguimos generando una distorsión en relación a lo que significa llegar a la etapa de la vida que se llama vejez. Incluso, esa mirada, por un lado paternalista o infantilizadora, teniendo en cuenta, por ejemplo, también insisto, corríjame si por ahí tengo malos datos, pero hay, por ejemplo, un montón de la población mayor de 60 años que participan en el tema de cuidado, voluntario, claro, no pago. O sea que, mirá cómo se invierte la torta ahí, ¿no? ¿Cómo la ven, Hilda? Bien. Con respecto a esto que decíamos, digamos, la percepción que tienen los propios viejos sobre su propia vejez y la diferencia, digamos, que hay también, digamos, con parte de la sociedad como la gente joven. Por eso es muy importante, digamos, dentro de las acciones que se lleven a cabo, tratar de implementar las actividades que son intergeneracionales, ¿no? Para que la percepción de esos jóvenes, de esos adolescentes, de esos niños también vaya cambiando en relación a la vejez y a cómo se mira, digamos, a los viejos. Creo que falta todavía, digamos, ese trabajo articulado intergeneracional. Para vos va por ahí. Para que esas percepciones vayan también cambiando, ¿no? Y después también mucho, digamos, del trabajo que tiene que ver, digamos, dentro de las instituciones, ¿no? La percepción y el tratamiento que se le da a las personas mayores en determinados organismos o determinadas instituciones que generalmente cumplen, digamos, con lo que venían conversando los compañeros, Por ¿no? ejemplo, esto de infantilizar, digamos, a las personas mayores, el maltrato hacia las personas mayores, bueno, todo lo que tiene que ver con los prejuicios y con la discriminación, en todo lo que tiene que ver, digamos, con organismos públicos, con instituciones. Hay que trabajar mucho todavía hacia adentro para ir cambiando esas percepciones, ¿no? De ver al adulto mayor. ¿Hay estadísticas de eso, Nilda? O por lo menos estudios de... Yo no los conozco, no sé, digamos, si acá mi colega, digamos, tiene conocimientos, pero bueno, es algo, digamos, donde hay que trabajar y donde hay que poner también el foco, ¿no? Entonces, cambiando, digamos, esas percepciones, formando, digamos, a las personas, trabajando intergeneracionalmente con niños, con adolescentes, con jóvenes universitarios, permite que estas personas vayan cambiando esa percepción, esos prejuicios que se tiene contra la vejez, ¿no? Creo que es fundamental empezar a trabajarlo también desde la formación, digamos, desde los estudiantes de grado, por ejemplo, desde la universidad, que es el ámbito donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, donde muchas veces se ve que no hay la formación suficiente en las carreras en temas de la gerontología, ¿sí? En la gerontología comunitaria, en temas del envejecimiento y la vejez. Entonces, ¿en la mayoría de las carreras no lo hay? No, en la mayoría de las carreras no lo hay. El año pasado hicimos un estudio donde hicimos un relevamiento de cuáles eran los espacios formativos y curriculares en relación, digamos, a estos temas, y solo el 33% de las carreras dentro de la Universidad Nacional de Córdoba tienen formación específica y obligatoria en las carreras de grado principalmente. Entonces, bueno, todavía tenemos que trabajar mucho, digamos, en la formación, digamos, de jóvenes profesionales, porque como decíamos, este crecimiento demográfico y el envejecimiento poblacional, digamos, que vamos a tener en la próxima década y en las próximas décadas, tenemos que tener, digamos, profesionales formados para poder, digamos, atender a todo este grupo etario que va a ser casi del 25% en el 2050. Se prevé que va a ser del... Vos coincidí con... Bien, ahí me respaldó la estadística que traje. En ningún caso de... Que la había leído, habíamos leído la misma con Nilda justamente. Interesante ese dato. Solamente un tercio de las carreras de la Universidad Nacional de Córdoba tienen más o menos, aproximadamente, tienen una formación específica. En el área del adulto mayor, de la vejez, del envejecimiento, de la gerontología. Y esto generalmente está dado más en carreras tradicionales, como son las carreras de salud o como las carreras sociales. Otras carreras no tienen, digamos, ningún tipo de formación en esta área. Eso, digamos, también es llamativo porque tenemos que pensar en una atención integral, ¿no?, para los adultos mayores y para las personas mayores de acá en el futuro.
Así que bueno, es un tema, digamos, interesante para conversar y para ver y para tratar Y para tomar en hacia agenda dentro, digamos, también. del ámbito también académico. Exactamente. Y por otro lado, Sí. solo un comentario más, sí, digamos, se ve mucha formación en lo que son las carreras de posgrado, o se ve más formación, digamos, en las carreras de Claro, pero posgrado. ya estás hablando de algo más Están, específico, ¿no? Respondiendo más, digamos, a toda la problemática social que pueden presentar las personas mayores, digamos, en el ámbito de la formación de posgrado, ¿no? Pero hablas de algo ya que se toma específicamente. Sí, específicamente Claro. en carreras que tienen que ver con maestrías o especialidades, específicamente, Que van digamos, en el orientadas al área de la tema. gerontología. Así Bien. es. No sé si será una de las temáticas que tengan en esos posgrados, de los tantos que hay, y muchos y buenos, pero sí, por ejemplo, lo viene visibilizando mucho también nuestra colega Ceci, que tiene que ver con la sexualidad y la vejez. Un nombre muy consultado en los medios nacionales es Ricardo Yacu, es gerontólogo y docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Habla sobre la sexualidad y la vejez para poner también y visibilizar, poner en tapa y visibilizar un tema que por ahí resulta raro, resulta tabú. Bueno, lo vemos y lo charlamos. Bueno, en realidad si pensamos en la sexualidad ligada al coito, vamos a ver que disminuye la frecuencia, básicamente. El primer motivo no es el que la gente en general supone, es básicamente que muchos quedan viudos y especialmente viudas. Las mujeres les cuesta mucho más reanudar una pareja sexual porque hay muchísimos más prejuicios que recaen sobre las mujeres que sobre los varones. Pero por otro lado, lo que vamos a ver es que la capacidad para el coito o para una masturbación se va a ir reduciendo con el tiempo, lo cual no significa que tenga que terminar. Al contrario, cuando termina, cuando hay una dificultad concreta para la erección, para la estimulación femenina o las personas no perdieron el deseo, siempre lo que tenemos que pensar es que estamos hablando de una patología. Es decir, no hay nada que explique por en sí misma la longevidad tenga que terminar con la sexualidad. Obviamente a todo esto le tenemos que agregar que muchas personas mayores rechazan a otras personas mayores, que la sociedad, como vos decías al inicio, rechaza estéticamente y nos parecen raras las imágenes de las personas mayores teniendo sexo, nos parecen incluso muchas veces hasta rechazantes, o nos parece que fuera gracioso o ridículo. Entonces, creo que todo este conjunto de cuestiones hace que muchas veces los mayores se intimiden a sí mismos o sientan que lo que les pasa interiormente no tiene lugar o no debería tenerlo. Por eso es que muchas veces los mayores, cuando uno le habla sobre estos temas, salvo que tengan mucha vergüenza, en realidad nos agradecen mucho. Sexo, erotismo y vejez. ¿Qué tema para elaborar? Sobre todo porque parece tabú, no sé si no. Absolutamente, palabras que no se asocian. Si decimos sexualidad no pensamos en vejez, si decimos pasión, placer, disfrutar, rara vez se lo va a asociar con las personas mayores. Como decíamos recién, sí vemos una pareja de personas mayores que van de la mano o se están por ahí dando un beso, qué ternura. Lo pensamos desde el lugar de la ternura, pero no desde el lugar del disfrute, de la sexualidad, el placer. Y como lo escuchábamos a Ricardo, agradecen particularmente cuando se habla de estos temas. Justamente antes de comenzar la pandemia, en un taller dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, formando parte del programa que coordina Nilda, una de las propuestas fue un conversatorio que de título tenía "De eso sí se habla". ¿De qué? De sexo sí se habla. Y hablaron ellos y ellas. Y la verdad que fue absolutamente inspirador escuchar todo lo que tenían para decir, porque tampoco se generan espacios para que puedan hablar o para que puedan preguntar. Nos decían que cuando van a las consultas médicas, a veces por vergüenza, por temor, porque ¿qué va a decir el médico si pregunto de este tema? Porque ahí también falta un poco esa empatía de los dos lados, de decir, bueno, preguntar, o incluso muchas mujeres mayores, no animarse si van al ginecólogo o a la ginecóloga a hacer alguna consulta vinculada con la sexualidad, porque pareciera que no está mal visto. Esta idea de está mal visto, o de no pensar directamente, de rechazar, de invisibilizar una parte que tiene que ver con la vida, como dijo Ricardo, el deseo, si desaparece o si hay alguna cuestión
algún impedimento tiene que ver con una patología, no con la etapa de la vida. Pensaba, digamos, ¿no? claro, No con la etapa de la vida. Pensemos en nosotros, todavía no hemos llegado a esa etapa de la vida, cómo quisiéramos que sea esa etapa de la vida. Si pensamos que porque lleguemos a ser personas mayores vamos a dejar de tener ganas de estar con alguien, de hacer el amor, de disfrutar, pensemos cómo nos sentiríamos si desde la sociedad nos dicen, no, no preguntes, no hables, no. Tiene que ver también, digo, Andrés, con cuestión generacional. Por ahí van cambiando las formas de vivir la vejez también, ¿no? A ver, pienso en principalmente piensa en los familiares y dice, bueno, a ver, no es lo mismo la educación primaria o secundaria que tuvo mi abuela, a la que tuvo mi vieja, mi viejo, que vos decís por ahí venían o con más prejuicios o más clausurados ciertos temas. Bueno, ¿cómo lo analizás vos? Mira, es tal cual, y lo que vos decías de las estadísticas, ¿no? La vida sexual que se estima que uno tendrá de viejo es en frecuencia, en duración y en diversidad muy parecida a la vida sexual que tenemos en la adultez. Cuando se han hecho estudios retrospectivos, las personas que estaban muy involucradas en la vida sexual lo habían estado toda la vida y habían tenido ciertos grados de libertad. Pero lo que vos decís, para la sexualidad, como para otras cuestiones que mencionaba Nila, como la educación, tiene como dos grandes efectos. Uno, el de corte, ¿no? Lo que vos decís, bueno, venimos de generaciones más represivas, imagínate las pacientes de Freud, entonces los chicos que hoy se educaron con la ESI, digamos, y la Ley de Educación Sexual, seguramente van a envejecer en un contexto quizás más libre socialmente, donde se habilitaba más la palabra, la curiosidad, se desprejuiciaba eso, ¿no? Pero también hay algo que se va construyendo en nosotros de que la sexualidad, y para decirlo correctamente sería la genitalidad, es como un paso de servidumbre a la reproducción. Entonces tenemos muy asociado la perspectiva biológica de la sexualidad, ¿no? Es decir, ser jóvenes, potentes, la naturaleza nos prepara para que en esa edad tengamos nuestras mejores apuestas reproductivas. Y entonces pero ahí no lo toma del lado del placer o del disfrute. Claro, porque es solamente la perspectiva biológica, reproductiva de la sexualidad. Pero nosotros sabemos que la sexualidad empieza cuando somos chicos, es jugar, es masturbarse, es besarse, es acariciarse, es hablar de sexo, es de calentarse, un montón de cosas que en realidad los viejos van hacia un camino donde a nosotros nos cuesta porque tenemos expresiones como diciendo me da asco, porque tenemos un estereotipo en donde muchas de las cosas, y eso hay que decirlo, que nosotros hacemos en el momento preorgásmico, no sé si las haríamos en público y en otro momento o nos daría tanto placer cuando lo desligamos del momento de máximo compromiso en la intimidad. Bueno, eso que pasa en la sexualidad nos pasa cuando nosotros lo hacemos afuera. Y sí, para mí es difícil pensar, yo tengo estudiantes de la carrera de psicología donde hay psicología de la vejez, entonces le digo, bueno, a ver si se imaginan un rato cómo hicieron sus padres cuando los concibieron a ustedes. Y empiezan a agarrarse todo porque es complicado. Claro. Imagínate ahora, si no solamente que lo hicieron para concebirte, sino por placer hicieron las prácticas que te gustan a vos, no reproductivas. Imagínate ahora tu abuela, claro, ya es un escándalo porque hay algo ahí que es constitutivo culturalmente, que esta prohibición del incesto hace que nos sea más difícil imaginar la sexualidad de los padres y de los adultos, lo cual no quiere decir que esa escena no se produzca en los otros y en nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros encaramos un periodo de la vida con mucho miedo, con temor, nos restringimos de lo mejor que ese periodo tiene, ¿no? Si a vos te enseñan a manejar pensando que te vas a matar en el auto, y bueno, posiblemente o te mates o manejes muy pavamente, ¿no? Si a nosotros nos van diciendo que el periodo que vamos a manejar en la vejez es de enfermedades, es de soledad, es decir, lo que dijo Ricardo es clarísimo. La primera amenaza de continuidad de la sexualidad en las mujeres mayores es que enviudan, pero porque ellas se formaron buscando y teniendo sexualidad en el marco del matrimonio. Las chicas que hoy tienen 20, no sé si conciben el matrimonio como la única vía hacia la vida sexual. Entonces estas chicas van a envejecer distinto. Claro, dentro pero del además matrimonio y reproductivamente. Claro, pero además la época va a cambiar porque va a generar libertades. Pero yo creo que ustedes lo decían con mucha sabiduría, o sea, la cuestión de concientizar va a ser siempre un laburo, porque la vejez tiene cosas que nos dan miedo. La niñez es una cuestión de promesas, ¿no? Y decir, bueno, y vas a llegar a ser grande, y cuando seas presidente, y en la adolescencia, cuando termines la carrera, si conseguís un laburo. Entonces, es la última etapa. Entonces, la gente la asocia a la muerte, ¿no? La gente por ahí dice, ¿y de qué se murió? ¿De viejito? Nadie se muere de viejito. Se mueren de un infarto, de un cáncer, de un accidente cerebrovascular. Pero es cierto que si tenemos la suerte de envejecer, nadie quisiera envejecer enfermo, pobre
y solo. Esas son condiciones muy adversas para vivir, son sumamente adversas para envejecer porque tenemos más pérdidas que en otro momento del desarrollo. Cuando estamos en la niñez tenemos más adquisiciones, pero también tenemos pérdidas. Tenemos que perder los reflejos de prevención para poder tomar las cosas voluntariamente. No vivimos las pérdidas como algo lamentable en el desarrollo, en la primera parte del desarrollo. Después se nos empieza a hacer un cuco. Y lo que nosotros vemos oscuro y cuco lo completamos con lo que proyectamos. Entonces pensamos que en la vejez ya no se puede tener más relaciones sexuales. Que en la vejez lo único que te queda es comer. Y no. Sí. Bueno, mira, justamente lo relaciono con esto. Voy a pedir un tape que estaba programado para... No sé si ya tenemos a la invitada por Zoom o puedo pedir un tape que está en el próximo bloque, que tiene que ver con esto que venimos hablando, del mismo especialista de Jakub, pero con el ideal de belleza, relacionado también con el sexo, el erotismo y el ideal de belleza, la concepción del ideal de belleza en la sociedad. Lo vemos y lo seguimos charlando. En realidad las personas mayores tienen una relación muy particular con su propio cuerpo, es decir, lo desestiman. Más que nada las mujeres son las que rechazan los cuerpos que no se asocian con los ideales de belleza que permanentemente esta cultura nos está insistiendo, digamos. Fíjate que cada vez que uno ve una película que tiene algo o pornográfico o erótico, no se presentan cuerpos de personas mayores, ni de personas más gordas, ni de personas que no se asocian con el ideal de estético de una época. Entonces, todo esto lo que lleva es que la persona mayor no se sienta cómoda en ese cuerpo, cuando en realidad es su cuerpo, cuando en realidad es un cuerpo que siente, que puede gozar y que puede hacer gozar a los otros. En los varones tenemos una situación incluso más compleja, es decir, desde muy chico se asocia que nuestra masculinidad tiene que ver con la capacidad eréctil y con la capacidad de poder penetrar a una mujer o de poder penetrar en términos generales. Entonces, cuando algo de esto se disminuye esta capacidad eréctil por razones que son propias de la edad, no quiere decir que termine, sino que pueda disminuir, que pueda haber más efectos del cansancio o de limitaciones que puedan aparecer, al varón lo pone muy nervioso y esto lleva a que muchas veces tomen medicación, que no está mal que la tomen, pero que requieren de la asistencia de un médico, o que muchas veces se retiren de la sexualidad por miedo a la vergüenza que pueden pasar si algo de esto falla. Ideal de belleza, sexualidad, erotismo en la vejez. ¿Sí? No se puede decir esto que decíamos recién, ¿no? Hay como que se muestra contraposición. Si es joven es lindo, si es viejo es feo. Se asocia, pensemos, recién hablaba Nilda de la educación desde chiquitos. ¿Qué nos enseñan de chiquitos? El viejo de la bolsa, que te va a llevar, la canción cuando llueve, la vieja está en la cueva, ¿no? Esta cosa de... Y el viejo son los trapos. El viejo son los trapos, claro, ¿no? Esta cosa de lo feo, lo malo, lo que nos asusta un poco, decía recién aquí Andrés, tal cual. Y la juventud es la belleza, es el éxito, es esa fórmula de lo que está bien y lo que es lindo. Sin embargo, me parece que tiene que ver con los estereotipos que creamos, porque hay mucho por deconstruir en este sentido, y creo que en eso sí se está avanzando, porque veo a muchas mujeres, sobre todo mujeres, porque en este caso en el tema de la belleza todavía hay más crueldad, me parece, con respecto a la mujer que al hombre. Se le exige más a la mujer que al hombre en cuanto a algunos parámetros que teóricamente son los que definen esa belleza. A la mujer no se le tiene que notar el paso del tiempo. Hay toda una industria desde la estética, la cosmética, que nos dice borremos las arrugas, eliminemos las líneas del tiempo, saquemos las canas, que parezcamos siempre jóvenes, porque así vamos a estar lindas, vamos a ser lindas, vamos a ser bellas. Y si no nos queda, cuando envejecemos, la famosa belleza del alma, ¿no? Claro. Pero la del cuerpo es de los jóvenes. Y yo creo que no. Yo creo que hay viejas que son hermosas. Yo reivindico la palabra vieja, la palabra viejo, con mucho amor, abrazo esa palabra, y creo que hay mucha belleza en la vejez. Yo creo que las arrugas, cada arruga implica algo, nos dice algo, quiere decir que ha transcurrido vida por este cuerpo, son esas marcas que reímos, que lloramos y nos dicen algo. A mí me encanta mirar a las personas viejas y creo que tienen mucha belleza y no tenemos que ocultar, no tenemos que disimular, porque eso todavía hace más profunda
esa distancia y creo que es injusto. Me voy a meter, mira, porque vos insistías y repetiste varias veces el término viejo, viejas. Sí. Y digo, empezamos y quizá el que nos está mirando dice, che, pero ¿se refieren respetuosamente o no Claro. a los viejos? Porque también, además de no ocultarlo en las cuestiones de los cuerpos o de la estética o de la apariencia, también es una cuestión de buscar eufemismos como para no ofender. Explícamelo, a ver, porque hay un término, digamos, que es el viejismo, digamos, que no me acuerdo el sociólogo que lo estudió, pero se refiere a esto, ¿no? A llamar a los viejos por su nombre, ¿es así? ¿Está bien decir viejo, Nilda? Bueno, la vejez es una etapa de la vida, así como la niñez, la adolescencia o la adultez. Entonces, llamar a los viejos es, digamos, está reflejando la etapa de la vida por la cual estamos transitando. Lo que pasa es que, como decían, está llena, digamos, de prejuicios esa palabra. Lo que hay que romper es con esos prejuicios para que realmente sea aceptada, digamos, por la sociedad, digamos, en general y por las distintas comunidades. E incluso por los mismos viejos. Si no me digas viejo porque me ofendo, ¿o sí, no? hay, digamos, hay mucho trabajo todavía también con los viejos. Hay viejos que no se ofenden y que realmente, digamos, aceptan, digamos, la palabra viejo como una etapa de su vida, pero hay otros que realmente se sienten, rechazan, digamos, esta palabra, ¿no? No se sienten representados, digamos, como viejos. Creo que la educación y las instancias de educación y de formación van rompiendo también con estos estereotipos y con estos prejuicios de los propios viejos. Digamos, en el trabajo que se hace en los talleres, digamos, socioeducativos, porque a veces uno los llama viejos y hay gente que se ofende, claro. Hay gente que se siente mal, hay gente que dice que no le llamen viejos. Sin embargo, a medida, digamos, que uno va trabajando ese concepto, que va abriendo nuevas puertas, nuevas oportunidades, nuevas maneras, digamos, de ver y de vivir la vejez, hay como una mayor aceptación, digamos, del término. Pero sin lugar a duda, digamos, hay mucho por trabajar sobre el viejismo y sobre el edadismo que tiene que ver, bueno, con todo esto de los prejuicios y finalmente que llevan, digamos, a la discriminación, ¿no?, de las personas mayores. Entonces, la cultura anti-age hace eso en todos, ¿no? En los más jóvenes y en los más grandes también, ¿no? Así es, totalmente. Totalmente. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir hablando de la vejez, de las vejeces, en un ratito nada más, porque ahora nos vamos a la primera pausa de Redacción Abierta y ya venimos.